Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por responder. A veces se queda uno nada más con el saludo, ¿no? Bien, hoy vamos a iniciar la continuación del estudio, pero ya en el libro de Nehemías. Digo continuar porque anteriormente estos dos libros constituían uno solo, Esdras y Nehemías. Después fue separado el libro de Esdras del de Nehemías, pero este libro viene a ser el último libro histórico que se escribió del Antiguo Testamento. Entonces es una continuación de la historia que ya nos hemos estudiado de Esdras, con lo que terminamos la semana pasada el libro de Esdras. Y hoy vamos a iniciar el libro de Nehemías. Nehemías, ¿alguien sabe lo que significa Nehemías? Bueno, Nehemías significa el Señor consuela o el Señor alienta. Nada más vamos a dar una pequeña introducción. ¿En qué año se escribió el libro de Nehemías? Más o menos se cree que se escribió entre el 444 al 432 más o menos, antes de Cristo, en ese lapso de años. Más o menos se cree que esa fue la fecha aproximada. Sabemos que no hay una fecha exacta porque no había registros como los que tenemos hoy de fechas, ¿no? Antes podemos sacar los registros o la aproximación de una fecha nada más viendo los reyes que reinaron y comparados con otras culturas o con otros reinos en ese entonces, más o menos se tiene una idea de cuándo se escribió el libro de Nehemías. Y este libro va a registrar la historia del tercer regreso de los cautivos que estuvieron en Babilonia, después bajo el imperio persa, y es el tercer regreso de los judíos que estaban ahí en Babilonia. El primero ya vimos estuvo a cargo de Zorobabel, el segundo a cargo de Esdras, y este tercero va a estar a cargo de Nehemías. Entonces eso es lo que nos va a narrar este libro, y sobre todo lo sobresaliente de este libro nos va a hablar de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, y dentro de eso, bueno, de las puertas que tenían esos muros, y algo que se logró de una manera sobrenatural, que fue en 52 días terminar los muros. Entonces, más o menos es el marco histórico que tenemos. Ya se había reconstruido el templo, se había restaurado la adoración en el templo de Jerusalén, pero lo demás estaba en ruinas. Así que esto es lo que vamos a empezar a estudiar, pero antes les quiero pedir que oremos. Vamos a orar al Señor para que Él nos dirija en este estudio y podamos retener la enseñanza de este libro histórico y poderlo aplicar en nuestros días, a nuestra propia vida. Acompáñame a orar. Señor, una vez más tenemos el privilegio de estar reunidos como pueblo tuyo, con la certeza de que tú has prometido estar en medio de nosotros. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por tu presencia en este lugar y gracias por tu palabra, Señor, que nos dejaste como un legado para que nosotros tuviéramos rumbo y dirección. Ahora no caminamos a ciegas, tú nos has dado instrucciones a través de tu palabra, nos has dejado la historia de tu pueblo para poder aprender de todo esto, Señor, que tú nos has legado. Permítenos en esta noche iniciar este nuevo estudio del libro de Nehemías con una disposición de corazón y de mente,
que podamos estar abiertos a recibir tu enseñanza, que la atesoremos y que la pongamos en práctica. Te pedimos por nuestro hermano Memo y en especial por nuestra hermana Silvia. Tenla tú, Señor, en tus manos. Fortalécela, anímala, sánala, Señor. Confiamos en tu infinita misericordia de que tú harás una obra en su vida y que encontrará también el propósito de lo que está ahora pasando. En tus manos la ponemos por el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estén orando por nuestra hermana Silvia, ha estado delicada, por eso no está hoy el pastor Memo, se quedó en casa a atenderla. Bueno, habíamos dicho que con Zorobabel alrededor de 52,000 judíos regresaron. Con Esdras regresaron alrededor de 2,000. Y con Zorobabel, ¿alguien sabe cuántos regresaron? Bueno, se los voy a dejar de tarea. Acuérdense que yo dejo tarea. ¿Sí? Fíjense, nos podemos remontar a la historia del pueblo de Israel y es una historia que hasta la fecha resulta un conflicto. Si algo identifica al pueblo de Israel, a los judíos, es su ciudad. Jerusalén juega un papel importante entre los judíos, entre los israelitas. Y nos podemos remontar hasta la época de Abraham. Cuando Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec, ¿saben dónde lo hace? En Jerusalén. Ahí es donde le entrega, en esa tierra, ¿sí? Como si Dios quisiera marcar a través del hombre que eligió para formar la nación de Israel, y lo lleva a ese mismo lugar donde le entrega a Melquisedec los diezmos, es en Jerusalén. Y a partir de ahí, esta ciudad cobra un interés preponderante en la cultura israelita y una tierra especial para ellos. Así que Jerusalén no es cualquier tierra. Y les decía, esto hasta la fecha representa un problema. Hay guerra en Oriente por esta situación. Ya se les otorgó un pedazo de tierra a los judíos, pero no les han podido otorgar todo lo que a ellos les corresponde como tierra de Dios, porque ya está ocupada también por los árabes. Y el problema que actualmente existe es que hay una mezquita que se llama la Mezquita de Omar, asentada sobre el lugar donde estaba antes el templo. Y los judíos tienen la promesa de parte de Dios de volver a levantar el templo. ¿Pero saben dónde? En donde está la Mezquita de Omar. Y para levantar el templo de los judíos hay que quitar la mezquita. Y quitar la mezquita, ¿saben qué significa? Guerra. Nada más para tener una idea de lo importante que es Jerusalén. Algún tiempo se le llamó la ciudad de David, ¿sí? También, pero después se le da el nombre de Jerusalén. Incluso cuando conquistan la tierra prometida ya se llamaba Jerusalén. Conquistan Jerusalén. Y entonces esta ciudad viene a identificar al pueblo de Dios, pero no solo es la ciudad en sí, lo que significa esta ciudad para ellos. Y en la antigüedad, bueno, la forma en que a veces los pueblos se protegían era amurallando sus ciudades. Ustedes pueden leer ahí en el libro de Josué, la primera conquista, hay una ciudad que está amurallada, que es Jericó. Y esos muros caen de manera sobrenatural con un grito del pueblo de Dios, ¿no? Pero la gran mayoría de las ciudades eran construidas así. Se protegían de los pueblos vecinos a través de construir murallas. Era más difícil que pudieran penetrar y conquistar una ciudad, porque eso les iba a llevar mucho tiempo derribar las murallas, mientras se podían agrupar adentro. La forma en que a veces los pueblos conquistaban a otros pueblos amurallados era a través de sitios.
Se ponían afuera de la ciudad, donde estaban las murallas, no podían penetrar, pero no los dejaban salir. Y esperaban años a que se les acabaran sus alimentos y producto del hambre ellos tuvieran que abrir sus puertas y poder salir y entonces atacarlos. De hecho, cuando cae por primera vez la ciudad de Jerusalén, tienen que abrir un muro porque ya están muriendo de hambre adentro los israelitas. Y Nabucodonosor había estado alrededor de 3 años sitiando a la ciudad, y cuando abren el muro para conseguir comida, ¿sí?, es cuando logran penetrar ellos y conquistar la ciudad. Hay otros casos por ahí, vemos en los libros de los reyes y de crónicas, en donde llegaron a veces a sitiar así y los ejércitos enemigos por algo se tenían que retirar y entonces era un desahogo para ellos. Nehemías ¿conocía Jerusalén? Es pregunta. ¿Sí? En una postal. ¿No, Dani? En una postal. Le habían mandado una postal. Esdras le mandó una postal a Zorobabel cuando fueron allá a Jerusalén. Le dijeron, mira, así está. No. Nehemías nunca había estado en Jerusalén. Había nacido en la cautividad y vivía en la cautividad. Nada más que él tenía un privilegio, ¿sí? Digamos, era de los nobles que habían llevado del pueblo de Israel junto con otros que podemos ver ahí en diferentes libros, ¿sí? Y llegó a ocupar un puesto sumamente importante en la corte del rey persa Artajerjes. Y su puesto era de copero. A lo mejor yo sé que ahorita no les va a parecer un puesto muy importante, pero para ese entonces, ser copero del rey era tener a su hombre de confianza a su lado. ¿Sí? El copero gozaba de toda la confianza del rey y era un trabajo de mucho privilegio, ¿sí? Un trabajo especial que se le otorgaba a alguien que, aunque no le otorgaba poder, le otorgaba mucha influencia. Pero era un trabajo muy riesgoso, porque el trabajo del copero era probar la bebida y la comida antes de que se la llevaran al rey. ¿Para qué? Para ver si estaba sabrosa, si le faltaba sal, algo así. No, para ver si estaba envenenada. Porque muchas veces mataban así a los reyes, envenenando su comida. Y entonces la función del copero era probar la comida y, digamos, Nehemías estaba entre el rey y la muerte. Tenía que probar la comida. Si no caía en unos cuantos minutos, Nehemías decía al rey, échenmela así, está buena. Y se había ganado el favor del rey. Entonces parte de esa función era la de Nehemías ahí en Susa, en la capital del imperio persa. Allá estaba él. Y obviamente esto yo creo que le daba un buen salario, una buena posición, ¿sí? Y estaba muy bien ahí. Pero le llegó una postal así como dijo Dani de Jerusalén, ¿no? Y aunque el templo ya había sido levantado, la ciudad estaba en ruinas. Y una ciudad sin muralla era una ciudad indefensa. Podía ser presa de los pueblos vecinos y una vez más ser conquistada, ¿sí? Podía ser derribado otra vez el templo. Y toda la gente que había regresado antes con Zorobabel y con Esdras, aunque habían restaurado el servicio en el templo, no habían hecho nada por la ciudad. La ciudad estaba en ruinas. Te pongo un ejemplo actual. Haz de cuenta que aquí vino un terremoto como el que hubo del 85 y que ahora tú pudieras ver después de años que no han levantado un solo escombro de todos los edificios que se cayeron. Y creo que en algunos casos así es todavía, ¿no?
Que fueras todavía al centro, ahí por la avenida Juárez, y todavía vieras el edificio Regis, ahí destruido, y anduvieras caminando por la Doctores y ves a Tlatelolco, el edificio que se cayó, y todo estuviera igual. Así estaba Jerusalén, destruida. Y a veces así están nuestras vidas. Tenemos el servicio de adoración a Dios, pero nuestras vidas están destruidas. Bueno, ahí se encontraba Nehemías. Y miren, vamos a poner unos mapas que aquí nuestros técnicos expertos nos van a poner, para tener idea más o menos. Fíjense, este es el regreso que hubo del exilio. Ahí está, si se alcanza a ver, si no, ahí donde está el puntito rojo, ahí es donde estaba Nehemías, en Susa. Más o menos hizo el mismo recorrido que hizo Esdras para llegar a Jerusalén. Se trasladó por aquí, todo esto, cruzó hasta acá y llega hasta acá a Jerusalén. Todo este trayecto que tuvo que hacer Nehemías. No se ve mucho, ¿verdad? Pero el viaje le tardó 3 meses. Fue lo que tardó Esdras, hizo 4. Pero Nehemías hizo 3, quizás porque, bueno, les iba a dar un dato para la tarea, pero mejor no se los doy. Si no, les voy a dar la idea. Bueno, se los voy a decir, pero de todos modos la tarea queda. Quizás porque llevaba menos gente que Esdras. Quizás tardó menos. ¿Sí? Pero son 3 meses más o menos lo que se registra que tardó Nehemías en trasladarse de Susa a Jerusalén. Y una vez más, repetimos cómo era. Era un trayecto difícil, era peligroso por donde se tenían que trasladar, había muchos salteadores, muchos ladrones, ¿sí? Y por ahí se tuvo que ir. Vamos al otro mapa, por favor. El otro mapa es el de Jerusalén, porque esto es lo que va a ir a encontrar Nehemías. Así estaba Jerusalén. Este es el templo. Esto era lo único que estaba ya construido, levantado, restaurado. Y la ciudad de Jerusalén era toda esta. Todo esto era Jerusalén. Y aquí, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, empieza por la puerta de las ovejas y la reconstrucción la iba a empezar a hacer Nehemías así, a partir de aquí. Iba a ir pasando así. Todo esto tenía que reconstruir, todo esto tenía que levantar muros y colocar puertas. Si ustedes ven la escala en un mapa, bueno, aquí viene una escala, miren. Aquí está la escala del mapa, dice de 0 a 1 kilómetro más o menos es esta distancia. ¿Sí? Ahora más o menos saquen un cálculo. Ya se le acabó, creo, la pila. Ahí está. Saquen un cálculo, esta es la distancia de 1 kilómetro. Más o menos saquen un cálculo, ¿cuántos pedacitos de estos abarcaría toda esta alrededor de la ciudad? ¿Sí? Esos son los kilómetros de muros que tenía que reconstruir Nehemías. Y lo hizo en 52 días. Así que esto como una pequeña introducción. Nehemías tenía un cargo destacado, una posición de confianza ante la corte del rey. El ser judío para Nehemías era un honor compartir u ocupar este puesto tan estratégico en la corte del rey. Con Dios como hombre, Nehemías pudo lograr tareas que parecían imposibles. Nehemías, al igual que tú, era un hombre común que estaba en una posición única. Y al igual que Moisés, dejó la comodidad y la prosperidad para atender el llamado de Dios. En
En el libro de Hechos, en el capítulo 7, en el verso 23, si no me equivoco, ahí dice acerca de Moisés, versículos antes dice que Moisés a los 3 meses fue dejado por su madre y tuvo que ser abandonado y lo recogió la hija de Faraón y fue creado en toda la cultura egipcia, ¿sí? Y aprendió todo, dice, pero, es en el verso 23, pero le llegó el momento a Moisés que le nació visitar a sus hermanos a los 40 años, a visitar a sus hermanos para ver cómo vivían. A Nehemías no le nació visitar a sus hermanos porque tenía un puesto que no podía dejar. Pero ahorita, como vamos a leer, uno de sus hermanos llegó hasta donde estaba él para darle la noticia de cómo estaba la ciudad de Jerusalén. Así que él dejó la comodidad y la prosperidad para atender el llamado de Dios. Nehemías tenía poco poder, pero mucha influencia. Le preocupaba el destino de Jerusalén. Y vamos a ver, como lo vamos a ver en este capítulo, fue un hombre de constante oración, fue un líder excelente y fue un hombre que hablaba con Dios y caminaba con Dios. Vamos a la lectura de este primer capítulo. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a mí Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a las oraciones de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vamos entonces a estudiar el libro de Nehemías. Después de este viaje de 3 meses de Susa a Jerusalén, decía, el templo ya estaba terminado. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no se logran hacer las cosas que se tienen que hacer cuando es evidente que hay algo que hacer? O sea, la gente que había regresado con Esdras se tenía que dar cuenta de lo que faltaba. Sí, levantaron el templo, pero había más cosas que hacer. ¿Alguien sabe cuántos años habían pasado desde que Esdras estuvo en Jerusalén, reconstruyó el templo, al momento en que Nehemías se traslada a Jerusalén? 14, 13 años. No, más tiempo desde que la primera vez, desde Zorobabel, o desde que fue destruido
destruida Jerusalén y el templo, sí habían pasado más de 100 años. Pero no del tiempo que Esdras, ¿sí? O se pierde ahí un registro de Esdras, a que Nehemías hace el retorno a Jerusalén, pasaron 13 años. 13 años en donde se supone que se estaban realizando servicios en el templo, la adoración a Dios, pero era todo lo que se hacía. Y si la gente que tenía que ir al templo y estaba viviendo en Jerusalén, porque ahí vivían, de esos que habían retornado tanto con Zorobabel como con Esdras, se quedaron a vivir en Jerusalén, ¿sí? La gran mayoría, digamos, había alrededor 52,000, 54,000, 55,000 gentes ya viviendo en Jerusalén. Ellos no hacían nada más que ir al templo. Y mi pregunta es, ¿por qué la gente no hace nada cuando es obvio que hay muchas cosas que hacer? Está a los ojos de los demás. Hace falta levantar algo, hace falta quitar algo, reconstruir algo, tirar algo. Ponlo en el tiempo presente. Que tú llegaras a este lugar y no hubiera quien hiciera la limpieza, quien barriera, quien levantara sillas, quien acomodara, en fin. Y tú llegas y ¿qué haces? Sabes que va a haber una reunión a las 7 de la noche el miércoles. Y llegas y no hay nada. Cuando hay una desorganización, a ver, perdón, Daniel. En este caso, tomando el ejemplo de Nehemías, no había un líder, no había un hombre con iniciativa, no había alguien que sintiera lo que Nehemías estaba sintiendo, porque Nehemías se incluye en los pecados del pueblo cuando él no tenía nada que ver, ¿no? Pero él se incluye por el apego, por el amor que le tenía al pueblo. Eso es lo que ocurre muchas veces, creo yo, cuando hay mucho trabajo que hacer y nadie hace nada. No hay un líder, no hay iniciativa y nadie siente como suyo el lugar. Muy bien, Daniel. Fíjense, un lugar quizás medianamente pueda funcionar cuando hay una cierta organización. Cuando alguien ya sabe lo que tiene que hacer. Pero difícilmente va a funcionar si no hay un líder. Si no hay alguien que dirija, ¿sí? que señale, que muestre el camino, que ponga el ejemplo, difícilmente los demás van a responder. Entonces, aunque estaba la gente ahí en Jerusalén, faltaba iniciativa de alguien y alguien que tuviera un don de liderazgo. Dicen que el líder es aquel, o va a distinguir que es un líder cuando alguien lo sigue. O sea, si tú te dices líder y nadie te sigue, no eres líder. Alguien te tiene que seguir. Si no, no eres líder. Y entonces la gente que estaba ahí, aparte de desorganizados, ¿sí? Faltos de iniciativa, y si alguien trató de tomar la iniciativa y nadie lo siguió es porque no tenía el don de liderazgo. Y a veces lo que se necesita es tener un celo y un amor por lo que uno va a hacer. Si no hay eso de parte de alguien que quiere impulsar y animar a otros, difícilmente lo vas a hacer. Entonces habían pasado alrededor de 13 años con una rutina de la gente que se había acostumbrado. No sé si tú te has dado cuenta que te acostumbras a las cosas como después de mucho tiempo están. Te voy a poner un ejemplo porque apenas en estos días... Ayer fue cuando fue Vali, no, el viernes, ¿da? El viernes fue Vali y Edgar. ¿El lunes? ¿Y qué día es hoy? Miércoles. Bueno, entonces el lunes. Es que ya a cierta edad ya no ayuda mucho la memoria. El lunes fue Val y Edgar
a ponerme una puertita que le pedí a Edgar, ¿sí? Ahí donde vivo. Y entonces ya después comimos juntos y entonces les decía, y ya le pedí al hermano Eliezer que si me puede hacer una base para cama así más alta, ¿no? Y que no tenga nada abajo, para que pueda meter unas cosas. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, llegó un momento en que nosotros como familia empezamos a acumular cosas, pero ya no tenemos dónde ponerlas. Y entonces se nos ha hecho fácil de repente a un lado de un sillón y entre un librero empezar a poner cosas. Y después a un lado de un mueble que tenemos al lado del comedor empezamos a poner otra caja y otra y otra y otra. Y ahora ya es parte de la decoración de la casa. Pero ahora que estaban Val y Edgar, o sea, uno a veces de repente despierta y dice, se ve re feo, ¿no? Se ve feo. Y entonces ya, pero ya le pedí al hermano Eliezer a ver si me puede hacer una base, ¿para qué? Para meter todo eso abajo para que no se vea. Para tener un espacio donde meter cosas. Ahora que me operaron tuve que cambiar algunas cosas, me movieron mi librero, lo movió Sharon y mi hija. Ya quedó en otro lugar, lo iba a cambiar al mismo, pero dije no. Y entonces trato de arreglar algunas cosas. Vi que quedó hueco el lugar donde movieron mi librero. Bueno, también ese mismo día fui a comprar 2 repisas y otra. Y entonces tomo un aspecto diferente, ya lo vi ayer que lo estaba viendo con mi esposa, le digo, quedó bonito, ¿verdad? Porque ya después le puse sus cosas, sus fotos que tiene ahí, algunos adornos, su reloj y le digo, se ve bien. Pues ya me había acostumbrado a tener mi librero todo feo. Se acostumbra uno a eso. ¿Qué necesitas para cambiar eso? Iniciativa. Tomar conciencia de que eso ya no te gusta, de que no quieres estar así. Necesita un cambio, pero necesitas ¿qué? Moverte, accionar. Yo me tuve que ir al Home Depot a comprar las repisas, ¿sí? Y todo lo que se requería para eso implicó un poquito de tiempo, de esfuerzo, de gasto, pero hay que hacer algo. Y entonces cuando la gente es egoísta y nada más está pensando en sí, no va a procurar restaurar nada. Y así habían pasado 13 años en donde la gente iba al templo y estaba ahí. Pero hasta ahí quedaba. Pero había uno que quizás tenía un celo un poquito más grande, pero a lo mejor no tenía jalón con la gente, llamado Hanani. Dice que este hermano de Nehemías, Hanani, dice, vino con algunos varones de Judá, fueron a ver a Nehemías hasta Susa. Y entonces ellos le empezaron a contar a Nehemías las cosas que había, y Nehemías, con el interés que tenía, dice, les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Preguntó por su ciudad. ¿Alguien es de otra ciudad que no sea de aquí del DF? No, pero que hayan nacido en otra ciudad. Ustedes nacieron en... las hijas. Y ahora que ya están acá, ¿han preguntado algún día por Toluca? ¿Cómo está Toluca? ¿Están al tanto de cómo va progresando Toluca? ¿Hasta lloran? ¿Y saben a quién le pasa más esto? A los que salen, por ejemplo, del país. Mi hermano me dijo un día, se fue en su carro hasta Canadá. Se aventó un buen tour. Se fue manejando hasta Canadá. Y me platicaba una historia, dice, mire, llegó un momento en que en la carretera, totalmente desconocida para mí,
se me ponchó una llanta. Y si como le había cambiado los rines, para eso se llevó su carro, para cambiarle unos rines que compró por allá, dice, no había refacción. Y si no tenía herramienta para cambiar la llanta. Dice, se siente re feo estar en otro país, ajeno al tuyo. Dice, que hablan otro idioma que yo no entendía. Dice, pero qué alivio que llegó una persona y entre lo como nos pudimos dar a entender, me ayudó, me cambió la llanta, me llevó a parcharla, me regresó. Dice, qué bien me sentí. Dice, pero más me sentí bien. Dice, cuando vi una bandera de México. Dice, vi una bandera de México. Dice, algo me pasó en mi corazón. Dice que me emocioné con la bandera de México. Miren, para que mi hermano se emocione por esas cosas, es raro, es muy frío. ¿Sí? Y sucede porque extrañas. Lo raro en Nehemías es que él nunca había estado en Jerusalén. Pero me supongo que sus padres, sus familiares, le empezaron a contar todo lo que implicaba ser un judío y lo ligado que estaba su vida de los judíos a Jerusalén. Y entonces él, cuando vienen estos hermanos, pregunta por la ciudad, no solo por la gente de la ciudad, sino en sí por, digamos, por lo material, por la ciudad en sí, por el terreno, por las casas, por lo que él conocía o sabía que debería de tener la ciudad. Pregunta por la ciudad. Y entonces la respuesta de ellos dice, el remanente, verso 3, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Quizás los que estaban en esa situación ya se habían acostumbrado a eso. Pero estos que eran un poquito más sensibles, ¿sí?, no querían quedarse así, andaban buscando una solución. Y a veces si tú no eres el que puedes obtener o dar la solución a algo, coopera para que alguien dé la solución a lo que está sucediendo. Ve con la persona indicada, trata de mover, pero no te quedes pasivo. Si te están doliendo las cosas que están sucediendo, déjame trasladarlo a otro caso para poderle aplicar. A lo mejor de repente tú te enteras, voy a poner el caso de un joven, y te enteras que hay una pareja ya casados, te llevan 10 años de edad o 15, pero tú eres el único que te has percatado de los problemas que tienen. Porque a lo mejor eres amiga de ellos, de la hija de ellos. Y entonces te estás dando cuenta de qué problemas tienen. Digamos que sus muros de su matrimonio están destruidos, que están hechos añicos, que viven, como dice aquí, que están en gran mal y en afrenta. Tú no te sientes con la capacidad ni con la experiencia, y a lo mejor ni es tu deber irlos a exhortar y ayudarles. Pero dices, a lo mejor puedo ir con el pastor Memo. No va a estar yendo de chismosa. Es el amor el que te mueve a tratar de buscar una solución para esas personas que estás viendo que están en problemas, en gran afrenta, para ayudarles. Porque a lo mejor el pastor Memo sí va a poder ir con autoridad y decirles, a ver, vengan, me he enterado de esto que está pasando en sus vidas, que ya se acabaron la vajilla que les dieron el día de su boda, y era de 24 piezas. Se la han aventado uno al otro. Y entonces puedes ayudar ahí, y esto es lo que hicieron Hanani y sus demás hermanos de Nehemías. Sabían y conocían probablemente a Nehemías o sabían algo de él. Decían, por algo llegó al puesto donde está Nehemías. No cualquiera llega a un puesto así. No cualquiera llega a un punto de destacar en una cautividad. No cualquiera se gana la confianza de un rey como se la ha ganado Nehemías.
creemos que puede ser el hombre indicado. Además es de nuestra raza, es judío. Vamos a presentarle el problema a él, a ver qué puede hacer. Y entonces le presentan el problema a Nehemías, así está, porque él mismo se interesa por lo que está pasando por sus hermanos y por la ciudad. Y fíjense la reacción de Nehemías, al igual que de Esdras. Dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Creo que aquí les dije un día, mi esposa luego me vacila, porque dice que el día que Jacobo Zabludovsky dio su último noticiero y se despidió, dice que yo estaba llorando junto con Jacobo Zabludovsky. No lloré, pero ¿saben cuándo sí lloré? No sé si alguien se acuerda del reportaje que hizo Jacobo Zabludovsky el día del terremoto del 85 y que con un auto de Televisa estaba recorriendo la Ciudad de México y viendo destruida, describiendo su ciudad destruida, y él estaba llorando y yo empecé a llorar. Por lo que él estaba transmitiendo de la noticia de ver a su ciudad destruida. Y más o menos aquí cuando le dicen cómo está la ciudad a Nehemías, su reacción es de dolor, de un dolor profundo, que empieza a llorar, se sienta, a lo mejor dice: no vaya a azotar aquí. Se sienta y empieza a llorar del informe que le están dando sus hermanos. Ojalá pudiéramos todavía tener cierta sensibilidad, hermanos, nos vamos endureciendo mucho. Ya vemos normal muchas cosas que no deberíamos ver normales. Antes me acuerdo que era un periódico amarillista, La Alarma, cuando, hijo, a veces los papás ni dejaban ver a los niños. No veas ese periódico, porque decía un descabezado. Y ahora lo pasan en cualquier periódico, en el noticiero del mediodía. Y vamos perdiendo esa sensibilidad. Ya nos sentimos feo de que un niñito de 3 años con el moco escurrido, bien sucio, se acerque a venderte un chicle y ya les: no, hazte a un lado. Nos vamos desensibilizando. Las cosas que antes nos hacían llorar ahora ya no nos hacen llorar. Y no debemos de perder eso. ¿Te acuerdas cuando llegaste tú a la iglesia? Los cantos que te hacían llorar cuando de recién convertido. ¿Cómo no dejabas de llorar por un canto que te llegaba al corazón? Y han pasado los años y ya no sientes nada. No debemos de perder eso. Yo todavía hay cantos que no puedo dejar de escuchar sin llorar. Y a veces hasta cuando me toca predicar digo: hijo, no me lo pongan ahorita porque voy a subir chillando. Pero Nehemías se mantenía, yo creo, en información, en contacto con lo que estaba pasando. Y cuando llegan con un informe de primera mano sus hermanos, la actitud que él asume es de un total dolor. Pero dice: hice duelo. ¿Tú sabes lo que es hacer duelo? Se le llama a veces proceso de duelo cuando alguien pierde algo. No necesariamente tiene que ser un ser querido que murió. Cuando alguien pierde la salud, entra en un proceso de duelo. Cuando alguien pierde el trabajo, también entra en un proceso de duelo. Lo más común es cuando alguien pierde un familiar. Y en ese proceso de duelo nos lleva un tiempo. Y pasamos por diferentes etapas en ese proceso de duelo. Entre la negación, primero el enojo, la conciliación, la depresión y la aceptación, más o menos son los pasos del proceso de duelo. Y puede durar un tiempo. Pues Nehemías dice que hizo duelo. No se sabe cuánto tiempo, si fue de inmediato, si el proceso de duelo fue en un momento dado, en unos minutos, en unas horas. Pero en ese proceso, Dios creo que le dirige, dice, lo hice por algunos días, dice, y lo dirigió a ayunar y a orar. ¿A quién? Al Dios de los cielos. Y esta es una enseñanza que nos deja Nehemías.
cuando estemos atorados en algo, cuando sintamos todo oscuro, cuando algo nos esté doliendo profundamente, lo mejor es buscar a Dios. Al primero que tenemos que ir es a Dios. Si lo podemos hacer en un ayuno y oración, mejor. Y el ayuno no cuesta tanto trabajo, ¿sabes qué? Cuando estás con un dolor muy fuerte no cuesta trabajo porque hasta se va el hambre, ¿o no? Yo siempre a todos los que han perdido un ser querido, el día que se va al sepelio, siempre les insisto en comer y todos me dicen, no tengo hambre, no tengo hambre. Entonces, no, a lo mejor no le fue tan difícil ayunar, pero orar y buscar a Dios. Y mira, aquí te voy a decir, hasta puedes cuestionar a Dios, te puedes enojar con Dios. Dios no se va a enojar contigo, te va a entender. Y puedes reclamarle a Dios si no entiendes sus propósitos, su voluntad. Y desgarra tu alma delante de Él, vacíate delante de Él. Te va a entender, te va a comprender. No se enoja. A veces necesitamos vaciarnos delante de Dios para ver las cosas con mayor claridad. Cuando Dani el otro día lo contaba Lalo, nació y nació en situación de gravedad. Y pasó un día, 2, 3, 4. Fueron 17 días. ¿Fueron 17? ¿Cuántos fueron? 16. Pero yo me acuerdo como al día 15, me acuerdo que me paré de madrugada, me postré así en la sala y le dije a Dios, ya Dios, ¿no? Es una niña que ni siquiera la han podido cargar sus padres. Déjanoslas. No te la lleves. Y ya después reflexioné y dije, si te la quieres llevar, llévatela. Pero necesité primero vaciar eso. Primero tuve que decirle a Dios, porque sentía que estaba siendo injusto, que no es injusto. Por eso lo mejor que podemos hacer es ir a Él. Una vez que quitamos la nebulosa, podemos ver con mayor claridad. Y Dios, como dice la Escritura, nunca nos va a probar más allá de nuestras fuerzas. Y junto con la prueba, dice, siempre te da una salida, siempre. Y entonces Nehemías cae en esto, hace un duelo por algunos días y va a hacerlo mejor, ayuna, ora, y entonces él mismo va a vaciar su corazón delante de Dios y hace una oración preciosa que la voy a volver a repetir, pero a lo mejor no vamos a entrar en detalles por el tiempo. Fíjense lo que le dice Nehemías a Dios. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y podemos encontrar varias oraciones en la Escritura de hombres.
de hombres de Dios. Esto me recordaba la oración de Salomón, cuando también Salomón le dice: Señor, si tú oyeres desde los cielos. Pero se ve que son hombres que conocen a Dios. No es una oración que está saliendo de improviso así, sino está recurriendo a muchas cosas que él sabía de la palabra de Dios, al menos de la ley. Porque está citando a Moisés, está citando los preceptos y mandamientos que ellos han violado. Y no es de los que se hace un lado y dice, el pueblo dice, no, también yo. Y además se pone en primer lugar, dice, yo y mi casa. ¿Sí? Con toda la casa de mi padre, todos nosotros hemos pecado, te hemos fallado, Señor. Pero conoce a Dios, sabe de la misericordia de Dios, del amor de Dios, también sabe del castigo de Dios y de lo que Dios promete y cumple. Y empieza a citar pasajes del Antiguo Testamento. Tú dijiste, Dios, que si nosotros no guardamos estos estatutos, estos mandamientos, tú nos ibas a dispersar. Y está viendo lo que ha pasado. Estamos dispersos. Somos unos cuantos aquí en Jerusalén. ¿Saben que para la época del Nuevo Testamento, la mayoría de los judíos no vivían en Jerusalén? Estaban dispersos todavía. La gran mayoría estaban dispersos. La minoría vivía en Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque Dios cumple lo que dice. Pero también del lado opuesto. Dice, porque también si estábamos dispersos, tú dices que si nos volvemos a ti de todo corazón, tú nos vas a recoger aún de los extremos de la tierra. Y entonces está apelando a ese corazón de Dios, pero con un conocimiento de Dios. Y es lo que tendríamos nosotros que estar haciendo. ¿Y cómo vamos a reconocer las promesas de Dios? ¿En dónde están? Su palabra. Bueno, necesitamos conocerlas. No puedes reclamar algo si no lo conoces. Si no conoces esa promesa de Dios, no puedes reclamarla y hacerla efectiva en tu vida. Y entiéndanme el término de reclamar, no porque le reclamemos a Dios, ¿no? Reclamar en el sentido de tener fe y poder tomarte de esa palabra. Daniel. Hay un aspecto importante en las oraciones de Nehemías, y es que él constantemente, antes de pedir, reconoce. Y reconoce, pero no va directamente a lo que necesita, sino siempre inicia reconociendo quién es Dios, poniendo por delante de su necesidad los atributos de Dios. Y esa es una constante en las oraciones de Nehemías. Creo que nosotros, bueno, yo al menos en lo particular, muchas veces lo he hecho al revés. Siempre voy directamente a lo que necesito. Pero Nehemías reconoce primero siempre quién es Dios y enlista en la mayoría de sus oraciones atributos de Dios. Y después se derrama ya delante de él. Gracias. Esto lo vamos a ver la próxima semana, porque yo puse aquí en lo que es la oración de Nehemías, primero destaco su actitud. Es un hombre que se alcanza a percibir que lo hace con toda humildad y reverencia a Dios. Lo hace con temor a Dios y lo hace también con plena confianza en Dios, en la gracia y en la fidelidad de Dios. Como decía Daniel, va de un paso a otro. Lanza alabanza a Dios, le da una acción de gracias a Dios, se arrepiente, entonces hace petición y asume un compromiso. Eso es lo que hace Nehemías. Viene a hacer una oración esta de Nehemías que nos va a ayudar a ver mejor cualquier problema que enfrentemos y que tenemos el poder de Dios para enfrentarlo, y nos va a mostrar la parte que a nosotros nos corresponde hacer. Miren, porque no solo es pedir. Sí, pide a Dios. Pero hay muchas cosas que solo Dios va a responder cuando nosotros actuemos.
no tengo trabajo, Señor. Te pido un trabajo. ¿Sabes cuándo te lo va a dar Dios? Antes era, en mis tiempos, sal, compra tu periódico, marca trabajos y ve a hacer solicitudes. Ahora creo que ya todo es en internet, ¿no? Mandas tus currículos por internet, todo es bien fácil. Pero antes, en mis tiempos, era, toma tus 2 patitas y sal y ya toca puertas, mete solicitudes y vas a ver que Dios te va a responder y te va a dar un trabajo. Nadie te va a llegar a tu casa a tocarte. Oiga, ¿no quiere un trabajo? No. Una parte la tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Y eso es en todos los aspectos de nuestra vida. Es más, físicamente, cuando alguien se enferma, el enfermo para recuperarse tiene que hacer algo. ¿O no has hecho nada, Liz? Ya a partir del fin de semana, la hermana Jazz, que me va dirigiendo en las curaciones de mi esposa, me dice, ya hermano, a partir de hoy solo una curación al día, ya no la cure en mañana y tarde. Y entonces hoy todavía le mandé un WhatsApp, porque diario le tomo una foto a la curación de mi esposa, cómo va la herida, y como últimamente ha ido bien, todavía tiene el hoyo, va reduciendo, pero le dije, Jazz, mira, ¿tú crees que sea necesario que te siga enviando foto diaria? ¿O solo ya dejo de enviarte foto y si llego a ver algo que se altera, te aviso? Y bien linda, ya me dice, no hermano, sígame mandando la foto, por favor, quiero estar al pendiente de eso. Perfecto, ya estamos en tus manos, lo que tú digas. Pero la tengo que curar. Y la tengo que lavar con jabón diario la herida. Ya no le duele el lavo. Y después de que la lavé, le echo su antiséptico. Y ya después le echo la pomada para que cicatrice. Y después se la cubro con unas gasas. Algo tenemos que hacer. ¿Por qué? A mí me sorprende cuando el rey Ezequías le pide a Dios que no se lo lleve. Y Dios le dice al profeta Isaías, ve, regresa con Ezequías y dile que oí su oración y que le voy a dar 15 años más de vida. Pudo haber dicho Dios, ya, está sano. ¿Saben qué le dijo al profeta Isaías? Haz una masa de higos, pónsela en su herida, en su pie, y con eso va a sanar. ¿Qué tal si no lo hubiera hecho? Ni el profeta ni Ezequías se hubiera dejado poner eso. A lo mejor se muere. ¿Qué tal si Naamán no se sumerge en el río por orgulloso? A lo mejor no se le hace piel de niño, ¿no? Bueno, algo nos toca a nosotros hacer. Y es lo que Nehemías va a descubrir cuando busca a Dios, ¿sí? Que Dios le va a encargar algo, pero ya me estoy adelantando más. Vamos a ver más a fondo esta oración de Nehemías la próxima semana. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Nada? Nos vemos en el estudio el próximo miércoles.